Grabando. Muy buenos días. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan, por cierto, a nuestras invitadas e invitados. Y sin más preámbulo, o por supuesto, mientras se integra nuestra presidenta, quisiera comenzar entonces con nuestra invitada, y siendo el mes de la mujer, vamos a partir con nuestras invitadas. Así Señora que, Presidenta, con la perdón. palabra, ustedes deciden si Verónica o Mariana, cualquiera de las dos que empiece primero, por favor. Señora Presidenta, hay una breve cuenta, Perdón, una cuenta. muy breve. Se ha recibido un informe elaborado por el investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Baeza, titulado Experiencia extranjera e iniciativas en Chile en materia de gobernanza y gestión local de aguas municipal u otras, documento que se remitió a vuestros correos electrónicos. Y como adelantaba la señora Presidenta, hoy día corresponde continuar con el proyecto que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. Nos acompañan el director general de ENC Energy Consultant, señor Andrés Salgado, la hidrogeóloga señora Mariana Cerveto, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Chile, abogado Alejandro Vergara, y la directora del programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción, señora Verónica Delgado. Como la señora presidenta, quería iniciar con una invitada. ¿Podría, no es cierto, la señora Verónica Delgado, que está ahí? Muy bien, encantada. Bienvenida, como dije, a todos nuestros invitados e invitados. Doña Verónica, partamos nomás. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Bueno, desde la región del Biobío y de la Universidad de Concepción agradezco a todos esta invitación a hacer observaciones a este proyecto de ley, y lo hago como profesora de Derecho Ambiental, que he trabajado en los últimos años en tratar de hacer que el derecho de aguas se ambientalice y se adapte más fácil a la vulnerabilidad al cambio climático. Algunos comentarios preliminares dicen relación, por ejemplo, con el título del proyecto de ley, que es asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua, y esto desde ya llama la atención porque también hay mención y normas para usos no productivos del agua, como sería el consumo humano y el ecosistémico, aun cuando se sabe que el problema central que trata de solucionar este problema dice relación con los usos productivos hidroeléctricos y de riego. Para proponer las normas en este proyecto de ley se hacen algunos como diagnósticos con los cuales uno podría o no coincidir, pero las materias se dividen en un tema de eficiencia y en un tema de convivencia armónica. Y en el tema de la eficiencia se señala que el sector sanitario o la agricultura han avanzado en eficiencia. Esto último no es tan cierto, pero que en cambio la industria eléctrica y la minería se entenderían rezagadas, y por lo tanto habría que exigirles eficiencia y sustentabilidad, aun cuando luego las normas no se refieren al sector industrial en general o minero, sino que se limitan al eléctrico. Y en cuanto a la convivencia, se señala que hay muchos conflictos por el agua, que estos se agudizarán con el sistema de escasez, que tiene que haber una distribución adecuada para todos los usos, y específicamente se señala que la gestión de embalse debe hacerse sin perjudicar a un sector determinado, que como sabemos sería el sector del riego, y reconoce algo que es muy cierto, que en nuestra legislación no existe la obligación de coordinar el ejercicio del aprovechamiento del agua, y se sostiene que esto sería útil para un uso estratégico, eficiente y sustentable del agua en los territorios. Y para ello propone modificar la ley eléctrica y el código de agua, en los mismos dos temas. En materia de eficiencia solo modifica la ley eléctrica, y en materia de convivencia armónica entre usos modificaría la ley eléctrica y el código del agua, con normas bastante parecidas, pero que tienen, por cierto, algunos matices. Veamos el primer punto, que es lo que se denomina en el proyecto como de eficiencia. Y en esta norma, que sería una modificación a la ley eléctrica, se propone que los concesionarios de centrales hidráulicas presenten un plan de transformación de su matriz productiva. Nosotros vimos en agosto del año pasado que ya hay un proyecto de eficiencia hídrica
que lo comentamos y que alude a varios instrumentos que son los que aquí yo estoy mostrando y que no se concentra específicamente en la industria hidroeléctrica. Habla de la minería, de las forestales, habla de, de la construcción y sobre todo de la eficiencia hídrica de la agricultura, pero no incluye este proyecto al sector hidroeléctrico. Y lo que aquí se llama eficiencia es una norma que a mí me ha costado entender, esto de exigirle a las concesionarias de centrales hidráulicas un plan de transformación de matriz productiva. No entiendo el alcance que pueda tener, en el sentido que ellas deberían en un plazo de 5 años presentar un plan para transformarse y empezar a generar energía a través de otras fuentes renovables. Me imagino, por ejemplo, la solar o la eólica, pero no sé si esto es un porcentaje de lo que ellos generan o es para todas las centrales, y esto significaría que no existan más centrales o que disminuyan. Eso un poco no lo entiendo y lo encuentro delicado por el rol que todos sabemos que tienen las hidroeléctricas en la seguridad del sistema de generación de energía, porque si bien todos hemos visto cómo han crecido las energías renovables, como la solar o la eólica, lo cierto es que ellas no son estables en el tiempo y esa estabilidad se tiene que entregar a través de la hidroeléctrica o bien con combustibles fósiles, que es justamente lo que no queremos tener. Entonces, para ser coherente con la política pública de descarbonización que queremos, sería de alguna manera inseguro que desaparezca o que disminuya la energía hidroeléctrica, y creo que esto no solo inseguriza el sistema, sino que puede traer costos asociados importantes y con ello crecer el riesgo país. En cuanto a la convivencia armónica entre los usos, aparece una interesante herramienta que he denominado el ejercicio coordinado y el ejercicio simultáneo. Y aquí se quiere modificar la ley eléctrica y el código de aguas y se distinguen dos situaciones: la situación normal hídrica y en cambio cuando existe un decreto de escasez. Si comparamos las modificaciones a la ley eléctrica y al código de agua en una situación normal, hay diferencias importantes, porque la ley eléctrica, la modificación propone el que los concesionarios no pueden causar un perjuicio a los regantes. Aquí es específicamente un uso prioritario, un uso que se está aludiendo. Se señala que no se podría generar energía eléctrica si se está causando un perjuicio a los regantes y que para ello debe existir una coordinación, un ejercicio coordinado. En cambio, en el Código de Agua se dice que no se debería afectar ahora no solo a los regantes, sino que también al uso humano y al ecosistémico, y se utiliza como herramienta la coordinación, igual que la ley eléctrica, pero se habla derechamente del ejercicio simultáneo. Por otra parte, si ya es una situación hídrica más complicada, es decir, se ha dictado un decreto de escasez, la modificación a la ley eléctrica habla nuevamente del ejercicio simultáneo, establece una prohibición de generar energía eléctrica si es que no se hace con un ejercicio simultáneo con los titulares de derechos destinados al consumo humano, saneamiento o riesgo, y se condiciona la proporción del agua a utilizar de acuerdo a la autorización de las organizaciones de usuarios y teniendo como sanción la caducidad de la concesión, y esto ha hecho que se diga por varios expositores de los que aquí han venido que se estaría dando un poder, un sobrepoder, un superpoder a las organizaciones de usuarios. Y si comparamos esta situación ahora en la modificación que se propone al Código del Agua, se utiliza el mismo instrumento pero con una redacción más corta, el instrumento del ejercicio simultáneo, de la forma simultánea. La redacción de la modificación a la ley eléctrica no tiene en general problemas, en cambio sí las tiene en el Código de Agua, en que se cambia la nomenclatura. Nosotros estamos acostumbrados a los derechos consultivos y no consultivos, y aquí se habla de estos derechos que no se consumen o que sí que se consumen, pero que son problemas formales que podrían llegar a solucionarse si esta iniciativa prospera. Ahora, de lo que uno puede concluir es que existe un problema entre los usos que efectivamente no se coordinan siempre. La pregunta es si este es un problema acotado a ciertas cuencas bien específicas y donde hay
embalses y no centrales de pasada. Se ha hablado que esto es Maule y Laja, donde hay algunos acuerdos que sí están teniendo problemas, y la pregunta entonces es qué hacer, pero cualquiera de las respuestas que se busque tiene que tener en consideración que la generación eléctrica no depende, las decisiones de utilizar el agua no depende de los titulares de los derechos de agua, sino de la decisión del coordinador eléctrico, y esto está por ley, es una regulación específica que este proyecto de ley no toca. ¿Qué hacer ante este problema? Se nos ha dicho por algunos expertos que la solución ya está en el artículo 14, cuando se dice que el ejercicio de los usos no consultivos se hará sin afectar la oportunidad de uso. Sin embargo, y se ha dicho que también hay otras normas que podrían servir, pero en realidad yo las descarto porque en realidad no servirían para solucionar el problema, y esto sería en el fondo, utilizar el artículo 14 tal como está ahora, sería invitar un poco a judicializar el problema, y yo creo que esto no va a resolverlo porque inmediatamente los titulares, las hidroeléctricas se van a defender diciendo que en realidad esto no depende de ellos, sino del coordinador eléctrico. Segundo, se nos ha dicho por el director general de Aguas actual que la solución ya estaría en la reforma del Código del Agua, que tiene usos prioritarios, pero ahí no está el riego. No está el riego, se ha dicho que se habría modificado y arreglado el artículo 314, pero todos sabemos que la norma de los decretos de escasez no se aplica a las aguas de embalses privados, y sí serviría la nueva redacción del artículo 15, que señala que el uso y goce que se confiere respecto a las aguas de derechos no consultivos no implica, salvo acuerdo en contrario, restricción. Se cambió la palabra disposición a restricción, y por lo tanto esta nueva redacción en la reforma del Código del Agua serviría. Se nos ha dicho también por varios que el problema está en que estos deberían ser acuerdos entre privados, pero que no se llega a estos acuerdos entre privados porque las organizaciones de usuarios son poco democráticas, no consideran la consideración de los sectores minoritarios, etcétera, y revisando el anteproyecto de ley de las organizaciones de usuarios que anda por ahí dando vuelta, en realidad se refuerza la participación, se quiere avanzar hacia la participación efectiva de todos los usuarios. Se dice que los estatutos fijarán cuánto vale un voto, cuánto valen los derechos consultivos y no consultivos, pero se establece que el número de votos correspondiente a los no consultivos no podrá ser superior al de los derechos consultivos, y se dice que la autoridad tendrá que respetar los acuerdos a que se llegue por las organizaciones de usuarios, siempre y cuando esté respetada los usos prioritarios de consumo humano y de protección del medio ambiente. Por otra parte, y aquí es importante destacar que este proyecto de ley le da la razón el anteproyecto de ley de las organizaciones de usuarios le da la razón al proyecto de ley que estamos discutiendo, en el sentido que se propone en el artículo 2 como un gran principio y disposición de la gestión de las organizaciones de usuarios que debe haber un ejercicio coordinado. La distribución de las aguas, dice la nueva norma, se hará por las organizaciones de usuarios observando la debida coordinación de todos los derechos que él administre sin afectar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento ajeno, y que este ejercicio coordinado se llevará a cabo respetando los usos prioritarios o los gravámenes que se puedan imponer por la ley o por los acuerdos a los que podrían llegarse en estas cuencas que tienen problemas y que se han llevado, y que acuerdos a que se ha llegado en otras cuencas y que se le han entregado al coordinador eléctrico como una nueva norma de operación. El otro tema que quería abordar yo es esto de los usos prioritarios, que ya ha salido en varios webinars en relación a la cuestión constitucional. Nosotros sabemos que la reforma del Código del Agua solo propone como usos prioritarios el uso humano y el ecosistémico, pero en otras legislaciones tenemos usos prioritarios bastante más enlistados, donde se considera siempre en general la agricultura primero y la energía eléctrica luego. Incluso a nivel constitucional en Ecuador está el consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria,
el caudal ecológico y las demás actividades. Y es muy interesante la situación de Uruguay, en que están los usos prioritarios típicos, ecosistémico y humano, y luego serán las demás cuencas las que deban resolver cuáles son los usos prioritarios por usos en los distintos usos productivos. De hecho, el director de aguas destaca bastante que en la encuesta de la Mesa del Agua salió como segundo uso prioritario la agricultura y la ganadería, y la generación eléctrica bastante lejana en el cuarto lugar. Nosotros desde la Mesa del Agua de la COP, también más de 120 científicos cuestionamos varias políticas existentes, sobre todo en riego y en embalse, que la gobernanza no es adecuada, las organizaciones de usuarios no están siendo representativas, y que la solución en parte también para el ejercicio coordinado de los derechos se encuentra en el manejo integrado de cuencas, cuestión que también nos propone hace tiempo la OECD, la CEPAL, el Banco Mundial, y nos ha aconsejado que para avanzar a la gestión integrada de cuenca tenemos que robustecer las organizaciones de usuarios, democratizarlas para que así avancemos a los organismos de cuenca, como existen en tantos otros países que tienen gestión integrada de cuenca o gestión integrada de recursos hídricos. Yo aquí solo puse unos ejemplos, pero vemos, por ejemplo, cómo en Francia los planes de cuenca los aprueba el Estado a través de una propuesta que le hace un comité de cuenca, y en este comité de cuenca está representado todos los usuarios, por supuesto los agricultores, los generadores eléctricos, el turismo, el uso humano, pero también está representado, por cierto, el Estado y las autoridades locales, como pueden ser las municipales. Mis conclusiones son que la exigencia del plan de transformación no parece viable, que la exigencia de un ejercicio coordinado es muy pertinente, pero debe considerarse en el caso puntual hidroeléctrico, regantes, que la regulación del coordinador eléctrico le obliga a él a resolver de acuerdo al costo económico eficiente y a la seguridad del sistema, que la coordinación en realidad debiera ser con todos los usos, con todos los usuarios e interesados, y no solo con los que están en las organizaciones de usuarios, que son los titulares de derechos de agua, y ahí tenemos una gran brecha, que el escenario ideal es que esa coordinación se logre en un organismo de cuenca con presencia del Estado y otros interesados, y en lo inmediato o se judicializa el problema, y yo no creo que esa sea la solución, o se decide esperar las reformas al Código de Agua, la institucionalidad y las organizaciones de usuarios, que puede ser muy eterno, o se perfecciona este proyecto de ley y paralelamente se hace una intervención en estas cuencas tratando de perfeccionar los acuerdos que ya existen en Laja y Maule, y que por cierto sí han tenido problemas, y ojalá se avance en este tema para evitar problemas, porque todos sabemos que vienen muchos embalses más. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la presentación de la profesora Verónica Delgado, de la Universidad de Concepción, muy agradecida por su presentación, y pasamos a darle la palabra entonces a Mariana Servet. Y ahí ha llegado nuestra presidenta titular. Ya, hola, buenos días. Voy a compartir mi presentación. Mientras Mariana pone la presentación brevemente, presidenta, recordar que yo lamentablemente tengo que abandonar la reunión en 5 minutos, así que por mi parte lamento mucho, pero me dieron excepcionalmente una hora médica que la necesito, no puedo fallar. No, muchísimas gracias. Porque tenga que le vaya reunión en 5 minutos más, bien. de verdad agradecer. Y sí dejar planteado brevemente lo que hemos planteado siempre como inquietud, digamos. O sea, nosotros creemos que efectivamente tenemos mucho que trabajar, y sobre todo a nivel de cuenca, y en ese sentido que la Fundación Chile insistió mucho tomar en consideración desde el nivel municipal hacia arriba, es decir, desde la comuna hacia arriba, para que desde la base misma estén incorporados todos los actores, como también entiendo que acaba de señalar Verónica Delgado, cuando se habla de organización de usuarios, tiene que contemplar a todos y cada uno de los interesados. Creo que es interesante que después ellos puedan referirse un poco más a esta materia, y sobre todo si lo que hasta ahora se ha anunciado, que no se ha presentado por el gobierno, como los cambios a la institucionalidad del agua, efectivamente es un paso, o va a ser un paso, o cuenta con la herramienta para que sea un paso sustantivo para el manejo integrado de cuenca, donde de verdad
parta, como digo, desde este nivel comunal hacia arriba. Así es que bueno, muchísimas gracias a la senadora Isabel Allende por estar en este momento de presidenta de la comisión. Mientras nos integrábamos, se nos había olvidado ya el taco de la Avenida Argentina. Agradecer también a Verónica Delgado su exposición, y ya está habilitada la pantalla para que también la profesora pueda compartir. No sé si se escucha. No sé si Informática puede apoyar a nuestra próxima invitada, porque estaba... La señora salió de la Sí, pues sesión. estaba tratando de compartir Sí, pantalla. pero no la veo en la pantalla. Tiene que haber tenido un problema ella. Si se Sí. comunica con nosotros, por supuesto, no tendremos ninguna dificultad en hacerlo. Si les parece, entonces damos paso a nuestro próximo invitado. Veo ahí a don Andrés Salgado. ¿Puede? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a exponer en este tema. Así que voy a compartir la presentación. ¿Se observa? Sí, sí. Perfecto. Muy Ok. Bueno, muy buena la presentación anterior de la profesora Verónica Delgado. Ella mencionó bastante los temas de coordinación, que es el tema que a mí me interesa y donde está basada mi experiencia en la coordinación de la operación del sistema eléctrico. Así que me voy a concentrar en esta presentación en la importancia en la operación real y en el suministro eléctrico que aportan las centrales de embalse. Entonces, ese es el objetivo de la presentación en el contexto del boletín. Entonces, algunos antecedentes históricos, que a mí me encanta partir un poco con historia, pero Chile tiene bastante historia eléctrica y desde 1883 que contamos con alumbrado público, y eso fue en forma simultánea con las principales ciudades del mundo, y bueno, y también Chilingo, que es la primera central hidroeléctrica de Latinoamérica, así que Chile tiene harta experiencia. Después apareció el tranvía y una pelea. En ese tiempo se usaba gas para iluminar las calles, pero eso fue reemplazado por la energía eléctrica, hasta que el último farol de gas, por los que no saben, se apagó el año 1927. Digamos, esa competencia entre el gas y la electricidad la ganó la electricidad. Pero bueno, el mercado avanzó en todos estos años, y me quiero concentrar en lo que pasó en la década, comparar dos décadas importantes, que es la década del 90 y la década del 2010, en la cual el sistema eléctrico de la zona central era bastante renovable. O sea, la verdad es que la cantidad de energía hidráulica que teníamos era bastante elevada, y ahí se ve que para cada año cuál fue el porcentaje de generación hidráulica. El año 92 casi el 97% de la generación fue hidráulica, o sea, casi no operó generación térmica. Y eso ha ido cambiando, la matriz chilena ha ido evolucionando, y además hemos tenido años de bastante sequía. Y si comparamos los últimos 10 años, la verdad es que el porcentaje de generación renovable, donde está todo el tipo de generación renovable, incluida la hidráulica, ha bajado un 40%, básicamente por el aumento de la generación, o la distinta incorporación de materia de generación térmica. Todos saben lo que pasó con el gas natural y la central a carbón, ¿ya? Algo interesante, esa falta de diversidad de centrales llevó que tuvimos 3 años con racionamiento en la década del 90, y ahora en los últimos 10 años no hemos tenido ningún año con racionamiento eléctrico, pese a tener hidrologías más secas de las que las tuvimos el año 1990. Por lo tanto, el sistema eléctrico chileno se ha vuelto más resiliente ante las distintas contingencias que nos depara la hidrología, a veces bastante extrema. Aquí muestro cómo ha ido evolucionando, es un gráfico cada 5 años, la evolución de la matriz energética, a cual el año 2000 teníamos principalmente generación térmica e hidráulica. Eso se mantuvo el 2005. Ya el 2010 aparece la primera generación eólica, y así hemos ido avanzando hasta que hoy día en potencia instalada
y los últimos años principalmente se ha incorporado al sistema energía eólica y solar, desplazando la generación térmica y hidráulica. O sea, la verdad es que la cantidad de energía eólica y solar de los últimos años ha sido, y la que se estima que viene, es bastante fuerte. Me interesa hacer un alcance, ¿sí? Cuando hablamos de la generación y la demanda, esto es un equilibrio perfecto, un equilibrio de la oferta y la demanda que se iguala en instante en instante. O sea, en este preciso minuto, a las 10 de la mañana, está completamente igualada lo que se está generando con lo que se está consumiendo. Si no ocurriera eso, la frecuencia, como se muestra en esa balanza, se mueve. La frecuencia que estamos acostumbrados en Chile, que es la que se usa, 50 Hz, se movería para un lado o para otro, y si el desbalance fuera muy grande, podríamos llegar incluso a tener un apagón. Por lo tanto, es importante que siempre haya en todo instante un equilibrio perfecto oferta-demanda. El encargado, como ya lo mencionaron antes, de hacer esta programación y coordinar esta operación es el Coordinador Eléctrico Nacional. Él es el que las 24 horas del día está trabajando para que este balance se mantenga perfecto. Obviamente para el coordinador la tarea es mucho más fácil si cuenta con más recursos y distintas fuentes energéticas. O sea, si se le acaba el viento, ojalá tener otra fuente; si se acaba el sol, tener otra fuente; o si no hay gas natural, tener otra fuente de suministro. Mientras más diverso el parque generador y con sistema de transmisión robusto, también es importante tener un sistema de transmisión robusto, es posible contar con un suministro seguro y obviamente de menor costo. ¿Qué pasa con los derechos de agua en la operación del sistema eléctrico? Para el efecto de la programación de la operación del sistema eléctrico y suministro de la demanda de energía a los clientes, se considera la restricción a los derechos de agua a las centrales hidráulicas. O sea, este es un dato que tiene el coordinador eléctrico. En general, todas las centrales hidráulicas solamente disponen de derechos no consultivos, es decir, deben devolver todo lo captado de un río en un punto de restitución, generalmente que queda establecido en su propio derecho. Por definición, el ejercicio de estos derechos no puede afectar los derechos de terceros, sean consultivos o no consultivos. Por lo tanto, hoy día en la programación de la operación que realiza el coordinador, se consideran estos derechos que permiten generar energía eléctrica con las restricciones de la operación que impongan las obligaciones de río. Por ejemplo, cuánta agua se puede captar un embalse o cuánto debe generar ese embalse para respetar el derecho a agua abajo. Todos esos son datos que hoy día se incorporan en la programación de la operación que realiza el coordinador. Es decir, en materia de generación hidráulica, al ser sus derechos no consultivos, en general existe una convivencia armónica, lo que es respetado en la operación del sistema eléctrico. Quiero insistir en una matriz diversa, y aquí les pongo un gráfico de lo que me imagino que han escuchado las noticias, lo que ocurrió en Texas, producto del mal tiempo. Este gráfico muestra cómo los primeros días o finales de segunda quincena de enero, la generación estaba por generación nuclear, generación carbón, generación a gas natural, y el resto se daba por energía eólica y solar. Pero por las bajas temperaturas, la demanda de 40.000 megawatts a la hora subió a 60.000, o sea, un 50% la demanda por las bajas temperaturas, y además se perdió la energía eólica y solar. ¿Cómo se pudo abastecer la demanda? Bueno, las centrales a carbón se fueron a plena capacidad y hubo mayor generación a gas natural. O sea, la existencia de capacidad instalada en gas natural permitió abastecer por algunos días la demanda en Texas, sin perjuicio que igual después hubo algunos problemas de abastecimiento. ¿Qué ha ocurrido en Chile en los últimos meses, desde diciembre a la fecha? Fíjense que como es habitual, uno parte el verano con mucha agua y esta agua empieza a disminuir a la medida que avanzan los días. Vemos la generación eólica y solar que tiene su variabilidad. Y fíjense lo que pasó acá en el mes de febrero, una baja en el suministro de gas natural, principalmente proveniente de Argentina, y el gas natural licuado, obligó a la incorporación de centrales diésel para poder abastecer la demanda. Eso fue lo que ocurrió. La existencia de estas centrales diésel permitió, gracias a que tenemos esas centrales, suplir la generación que no tuvimos de otras fuentes. Ahora, interesante hacer un zoom a un día en particular. Elegí el 27 de diciembre. Aquí están las 24 horas del día. Fíjense el comportamiento de los embalses, lo que quiero destacar. Si bien tenemos mucha energía solar en el día, en la noche obviamente no tenemos, donde los embalses y también otras tecnologías permiten abastecer la demanda en horas de la noche y en horas del mayor consumo del día, que es como las 10 de la noche.
Y aquí están los porcentajes si lo quieren revisar, pero en realidad los embalses duplican su participación que tienen en el día, la duplican en la noche. También otra ayuda que tienen los embalses es, como ven acá, la generación solar aparece muy rápidamente en el día y también disminuye muy rápidamente en el día. Como les expliqué antes, este equilibrio horario que hay que tener entre oferta y demanda, ¿ah?, obliga a que si una central empieza a disminuir su generación, otra tiene que suplir esa falta de generación, lo que hoy día gran parte de eso lo hacen los embalses y algunas centrales térmicas permiten hacer ese complemento. ¿Mm? Otro déficit o problema que tienen las centrales solares y eólicas es su estacionalidad. Fíjense que ahí tenemos la generación solar del año pasado, en la cual en el verano tenemos mucha generación, pero en el invierno la generación solar baja a la mitad. También en el caso de eólica, ahí la línea roja es la tendencia, vemos que tiene estacionalidad dentro del año. Eso también tiene que ser cubierto por otras tecnologías, en el caso particular de los embalses, que a veces aportan más en invierno y en los de hielo, es un buen complemento para estas centrales. Aquí tenemos las principales embalses de Chile para energía eléctrica. Tenemos el Laja, el cual tiene en las centrales el embalse Laja hay 5 centrales hidroeléctricas que utilizan el agua. De la laguna del Maule hay 8 centrales que utilizan esa agua. En el embalse Colbún hay 3 centrales que utilizan esa agua. Canutillar 1, Ralco 2 centrales, la laguna Invernada 5 centrales. Ahí están las proporciones. La verdad es que la capacidad de embalse que hoy día tenemos en Chile máxima equivale a como a 3 meses de consumo de energía eléctrica chileno. Acá tenemos las potencias instaladas. Quiero destacar esto porque la potencia instalada en las principales centrales con embalse equivale casi al 30% de la demanda horaria. O sea, en estricto rigor, los embalses son un gran aporte para grandes inyecciones de potencia en pocos segundos. Incluso hoy día Chile tiene récord en restablecer el consumo en los casos de los apagones. Hace tiempo que no tenemos uno y ojalá que no lo tengamos, pero cuando hemos tenido blackouts, la verdad es que los embalses son la principal herramienta para la recuperación del servicio. Ya estoy redondeando un poco las principales características de las centrales de embalses. Bueno, utilizan fuentes renovables, no consumen agua, usan derechos no consultivos, permiten una mejor cobertura de zonas de riego, mayor continuidad del recurso. Son centrales que entran rápidamente a operar, permitiendo al sistema eléctrico ser más robusto y dar mejor servicio. Son un gran complemento para la existencia de otras centrales renovables como solares y eólicas. Y con esto paso a las conclusiones. Actualmente los embalses son un gran apoyo para absorber las variaciones de energía renovable en las horas del día. He querido destacar esto principalmente porque, de mi punto de vista, el mayor aliado de las centrales renovables son precisamente las centrales de embalse. De hecho, hay algunos estudios que dicen que para tener los países que tengan mayor cantidad de embalses van a poder llegar más rápido a una descarbonización total. Junto con otras tecnologías, los embalses aportan energías en las horas que no hay sol. También es un complemento estacional, como le dije, verano-invierno, dado que la energía solar y eólica tienen una variabilidad importante según la época del año. La operación del sistema eléctrico se realiza respetando los derechos de agua de las centrales hidroeléctricas. Esta información es una restricción del problema de optimización que lleva a cabo el Coordinador Eléctrico Nacional. Cualquier limitación, a mi juicio, o restricción que se ponga a la operación de los embalses afectaría directamente la incorporación de nuevas energías renovables. Los embalses, y como ya lo dije, son los mejores aliados de la energía solar y eólica. Permiten recuperar el suministro eléctrico en pocas horas en caso de apagones por fallas en el sistema, y sin duda Chile está avanzando una matriz energética renovable, pero la experiencia indica que para que esto sea seguro y de bajo costo, se debe seguir manteniendo una matriz diversificada y con energía de respaldo para las emergencias por cualquier eventualidad. Bueno, esa es la presentación que tenía, en la cual no me quiero meter en el texto del proyecto de ley, solamente destacar para cuando se tramite su redacción la importancia de los embalses en la producción de la energía eléctrica y para la existencia de energías renovables.
La presidenta parece que tuvo algún problema de conexión. A ver. Pero, aprovechando de que la presidenta seguramente se está reconectando, hacer el comentario a lo que dice el señor Salgado. Las centrales de paso no tienen ningún problema y no consumen el agua, pero las centrales de embalses, yo siento que ahí hay un mal uso del recurso hídrico cuando funcionan en junio, julio. ¿Por qué razón? Porque esa agua no se aprovecha para riego, tiene solamente el uso de las generaciones. Entonces, entendiendo que tenemos escasez hídrica, los embalses hoy día les cuesta recuperarse, entonces no es conveniente, y ese es el sentido del proyecto de ley de que no es conveniente hacer uso de esas aguas en aquellos meses en los cuales no hay otro uso, como es el riego, como es el turismo, como es, llamemos, el tener que hacer este doble uso del agua. Si el general nos parece bien, creemos nosotros que es importante y efectivamente las generadoras hidráulicas dan una seguridad, entregan una seguridad al sistema energético del país. Pero creo que puede trabajarse con más eficiencia, como decía la profesora al inicio de esta comisión. Es la eficiencia la que hay que trabajar, la coordinación. ¿Cómo no va a ser posible poder coordinarse de buena forma para que el agua no tenga que llegar al mar que uno se espera, ¿sí? Los agricultores esperan regar, y sobre todo con esta escasez que se tiene del recurso, duele mucho cuando se genera en mayo, junio, julio, sabiendo que esa agua no tiene ninguna posibilidad de ser, llamemos, recuperada en todos estos embalses que son tan complejos para poder, llamemos, recuperar los volúmenes de agua que son necesarios para básicamente el riego. Ese es el sentido. Sí, yo creo que este proyecto de ley tiene un sentido de poder buscar la eficiencia, buscar el respeto de una actividad por sobre la otra, entendiendo, como digo, que la generación es muy importante, pero también la agricultura es importante. Y ahí está el corazón del sentido de este proyecto de ley, buscar ese equilibrio que es tan valioso. Eso, secretario. Muchas gracias al senador Castro. Tuve un problema de conexión. Gracias también a Andrés Salgado por su exposición. Ahora ya volvió la profesora Mariana Cerveto, ¿verdad? Así es, estoy de vuelta. Ya. Mariana, ¿va a compartir pantalla o...? Espero que esta vez no me caiga por hacer eso. Voy a intentarlo antes de dar inicio. Le ofrecemos la palabra. Gracias. Bien. Bueno, muy buenos días, presidenta, senadora Proboste, un gusto de saludarla nuevamente. También aprovecho de saludar a los senadores presentes. Bueno, estoy muy agradecida de la invitación, dado que los otros invitados han hecho énfasis en el vínculo que existe entre este proyecto de ley y el tema de la generación eléctrica. En mi caso, me aprovecho de presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Cerveto, soy geóloga, hidrogeóloga de especialización.
Pero sí en el ejercicio de mi profesión, más que ser una hidrogeóloga de escritorio, he intentado ser una hidrogeóloga de territorio, y eso implica involucrarse mucho con los temas ambientales y, por supuesto, con las problemáticas que surgen desde la comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando se me hizo el requerimiento de evaluar o de emitir una opinión de este proyecto de ley, la verdad es que entendiendo que es el primer, digamos, el primer borrador, o no sé, la primera propuesta, más que opinar y, digamos, criticar y ver dónde están, por ejemplo, los aspectos sensibles, o qué les falta, o qué les sobra, la verdad es que ando con un espíritu mucho más constructivo, y en ese sentido, cuando se me hizo el requerimiento, la forma de abordarlo fue tratar de rescatar desde mi experiencia qué elementos podrían ser interesantes en este proyecto de ley, que desde mi parecer son muy rescatables. Ya les adelanté un poco la conclusión, pero la verdad es que hay varias cosas que me parecen muy interesantes. Entonces, bueno, primero el proyecto de ley, ¿cierto? Está el artículo primero y el artículo segundo, ya que tienen más o menos el mismo objetivo. Me voy a tener en el artículo primero porque la verdad es que siento que es más de mi competencia, no así tanto el tema de la generación eléctrica, independiente que al final el agua está presente en todos lados, y a pesar de que la hidrogeología hace alusión más a las aguas subterráneas, con el tiempo uno tiene que empezar a entender el agua como un todo. Entonces, primero que nada, desde este artículo primero, en donde me voy a hacer referencia a la última frase, en donde se debe hacer un ejercicio de aprovechamiento del agua, donde se garantice el uso necesario para el consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica y riego. Generalmente cuando nosotros hablamos del agua siempre escuchamos el tema del consumo humano, el saneamiento, el ecosistema, pero aquí también se incluye el riego. Lo que me parece bastante acertado, hay que dar soberanía alimentaria, como se dice, y además tengo una experiencia más sacándolos de la zona central, y que tengo más experiencia en el norte, en donde, por ejemplo, en el marco de todo lo que ocurrió con el COVID, en la cuenca del Salar de Atacama, que es una cuenca que trabajo bastante, hubo como una reactivación agrícola, ¿cierto? En el marco de la necesidad, y también debido a que el turismo prácticamente desapareció. Entonces, en esa reactivación agrícola está la importancia de asegurar la calidad y la cantidad de agua en los ríos, y bueno, y en ese sentido me parece interesante meter el concepto del riego y relevarlo. Entonces, lo que me gusta mucho de esta ley, la verdad, y desde el espíritu del cual me gusta trabajar, es que lo que propone es que dentro de un escenario de riesgo, y ahí habría que definir riesgo hídrico, se obliga a la coordinación. Entonces, coordinación es una palabra para mí bastante amplia, entonces se puede abordar desde diferentes aristas, y en ese sentido mejor irse a la definición. Entonces, la definición de coordinación, digamos, RAE, no sé, dice: combinar medios técnicos y personas y dirigir sus trabajos para llevar a cabo una acción común, entendiéndose que en este caso la acción común es poder bien gestionar el agua para que todos tengan su porción, digamos, pero sí, lo que a mí la verdad es que me motiva de este proyecto de ley es esta definición, y que espero que de alguna forma se proyecte en el proyecto de ley, porque dice: combinar medios técnicos y personas. ¿Ya? Eso es clave. Desde mi experiencia, y también como un efecto dominó que viene desde la ley 19.300 del medio ambiente, en donde generalmente se evalúa tomando el medio físico, digamos, que es el entorno geográfico, el entorno físico, la geología, la hidrología, la calidad del agua, qué sé yo, y se evalúa de forma separada del medio humano. Y es justamente eso lo que al final repercute, o sea, ese es desde mi perspectiva, lo que da origen al conflicto, porque de todas maneras pienso que el medio físico, y acompañado de los técnicos, con el medio humano se tienen que evaluar como una cosa conjunta. Entonces, y sobre todo me gusta que en la definición se habla sobre el medio técnico, porque también la importancia de que en épocas de crisis hídrica, realmente este tema, y puede sonar de cerca la recomendación, pero me parece que muchas de las soluciones vienen desde el acompañamiento o desde el mundo técnico, desde el acompañamiento.
Entonces, bueno, ahí presento el artículo 2, pero lo voy a saltar porque en realidad ya los otros expositores han hecho mención a este artículo. Entonces, en el artículo 1, bueno, esta gráfica la deben haber visto muchas veces, sobre todo que ustedes son de la Comisión de Recursos Hídricos, pero solamente resaltar que efectivamente es la agricultura la mayor consumidora de agua, dado la importancia de la industria agrícola en Chile. Entonces, de esa forma, no solamente hay que garantizar el agua para el uso agrícola, sino que a la vez, esto es muy importante decirlo, aunque sea repetirlo, tiene que ir de la mano de hacer más eficiente el riego. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo de la cuenca del Salar de Atacama, se usa mucho el riego tendido, de repente habría que implementar otras tecnologías para poder hacer un poco más eficiente el riego, y no solamente asegurar la disponibilidad, sino también cómo se usa el agua. Creo que eso es muy importante de incluir, independiente que sea algo que pueda salir de estas coordinaciones entre las partes. Entonces, a mí, viendo esta ley, veo posibilidades de que cuando uno quiere hacer un trabajo coordinado entre los diferentes actores que tienen uso sobre el agua, definitivamente ya está muy desarrollado el concepto, está en el Código de Aguas, es el tema de la gestión integral del recurso hídrico y poder enfrentar las problemáticas desde a escala de cuenca. Pero ojo que las cuencas están divididas en subcuencas y en subcuencas. Y por ejemplo, en el caso de un río va a definir una subcuenca, entonces uno igual puede no necesariamente abordar todo a escala de cuenca, que siempre puede ser bastante amplio, sino que también ir abordando estas problemáticas desde las subcuencas que conforman una gran cuenca, y así poder ir avanzando en esta línea. Entonces, de todas maneras, me parece que este proyecto de ley es muy compatible con la gestión integrada de recursos hídricos a escala de cuenca. Por otra parte, también se prioriza el tema del consumo humano y saneamiento, que como bien sabemos parte del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el número 6. Después se habla sobre la preservación ecosistémica, sobre la sostenibilidad, que eso definitivamente es un tema que hay que desarrollar, o sea, ¿qué define la preservación ecosistémica? ¿Cómo la definimos? Se abre ese espacio de trabajo que es absolutamente necesario, así como se hacen las cosas hasta el día de hoy, el ecosistema está completamente estresado, se trabaja mucho sobre los mínimos, y de todas maneras creo que ahí habría que hacer una revisión, entonces también se abre una puerta para el tema de redefinir lo que se podría considerar como una preservación ecosistémica o garantías de no impacto. Después, nuevamente, entramos en el tema de que cuando hay que compartir un espacio de agua, ya sea superficial o subterráneo, lo más importante es definir la cantidad y definir la calidad. O sea, el agua, sobre todo para el tema del consumo humano, dado que el consumo humano es el de menor volumen con respecto a las otras actividades, es más importante asegurar la calidad. Y bueno, obviamente que si estamos, por ejemplo, enfrente de un río, por ejemplo, en donde están los derechos de agua asignados, en un escenario de escasez hídrica o de cambio climático, ocurre que, y esto puede ser también la raíz del conflicto, es que hay más derechos de agua otorgados que la cantidad de agua que hay en el río. Entonces, de todas maneras, esto también va a obligar, para poder resolver el conflicto, determinar cosas como cantidad y calidad. Eso significa implementar sistemas de monitoreo o cosas de ese estilo, porque si queremos repartir la torta, lo primero que tenemos que saber es de qué tamaño es la torta, y saber qué pedazo nos va a tocar a cada uno. Entonces, nuevamente, esto a mí me abre, o sea, veo la posibilidad en donde los técnicos entramos a apoyar estos procesos, ¿ya? Entonces, en lo que es, por ejemplo, sostenibilidad, cantidad, calidad, tecnificación. Y de todas maneras aquí sí que viene de cerca, pero creo que es muy interesante también analizar en paralelo el tema de las aguas subterráneas, porque claramente todos estos conflictos nacen desde la escasez, y bueno, y si efectivamente hay menos agua en los ríos, en los cursos superficiales, es muy importante tener que mejor caracterizar las aguas subterráneas como una alternativa de apoyo al tema del riego, dado que ese es el recurso alternativo, y siento que falta mucho que avanzar en ese tema.
Así que, bueno, esas son como las cosas que se me ocurren cuando leo este proyecto de ley, y la verdad es que me parece bien interesante que se puedan abrir todos esos espacios. Entonces, pasando a la segunda y entrando un poquito en la gestión integrada del recurso hídrico, porque creo que, me imagino que ya todos lo han escuchado mucho y creo que hay que seguir apuntando en esta dirección. Pienso que, y de aquí sí que, bueno, para la gestión integrada de recursos hídricos finalmente es una herramienta de gestión y desarrollo coordinado del agua, entonces ahí, o sea, está explícita ¿cómo se llama? El común denominador que tiene que ver con la coordinación. Entonces, bueno, la metodología tiene que ver con gobernanza, políticas, regulaciones, estructura organizativa, planificación, participación, modelos hídricos. Pero generalmente cuando uno piensa en gestión integrada de recursos hídricos, uno puede empezar a pensar en la estructura, en identificar los actores, bueno, y en cada cuenca identificar las problemáticas, empezar a planificar, pero sabemos que la gestión integrada de recursos hídricos tiene dos topes desde mi perspectiva, puede que sean más, pero por lo menos dos. Uno es que a la hora de caracterizar las cuencas desde la perspectiva técnica, que significa hacer modelos hídricos, conceptuales o numéricos, no existe información, no hay suficientes datos, no hay suficiente monitoreo en Chile como para poder hacer modelaciones hídricas que sean representativas de la realidad física de las cuencas, y eso quiero insistir porque veo que se está destinando muchos recursos a seguir intentando hacer modelos, y los modelos no funcionan si no hay datos. Entonces aprovecho este espacio para decir que las iniciativas tienen que ir desde la recopilación de datos, porque ahí recién vamos a poder modelar. ¿Ya? La Dirección General de Agua en ese sentido tiene una cobertura que no nos permite poder evaluar la cantidad de agua, la calidad de agua, la dinámica de las aguas por cuenca. Entonces, y el otro tope es finalmente el tema de las organizaciones de usuarios. Sabemos que no son representativas, que es difícil generar una mesa en donde realmente sintamos que hay representación. Entonces, en ese sentido, estos proyectos de ley que parten al revés, parten desde generar herramientas o generar herramientas de coordinación para resolver los conflictos, creo que es la manera de enfrentar los temas de crisis hídrica hoy en día. O sea, nosotros la crisis hídrica es hoy, es ayer, es mañana, hoy día mismo. Entonces, y los conflictos socioambientales que nacen desde la crisis hídrica que está ocurriendo, ocurren, digamos, eso nace, digamos, desde el territorio, desde la comunidad. Entonces, pienso que no se puede seguir esperando una institucionalidad, una futura institucionalidad, o seguir confiando en la actual institucionalidad, que claramente en muchos casos no ha dado garantías de sostenibilidad. La urgencia y la búsqueda de soluciones tiene que venir desde la comunidad hoy día. Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto de ley de alguna forma obliga a las comunidades a empezar a buscar mecanismos de coordinación y que finalmente van a permitir que se avance en este tema, cosa que cuando se empiece la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos ya haya existido un avance en cuanto a cómo organizar a las comunidades, en cómo hacerlas representativas, en cómo hacer representativos a los diferentes usuarios, en que las personas afectadas se vayan identificando según el espacio, según el elemento hídrico, por ejemplo, por el cual se está compitiendo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece muy acertado partir desde el territorio y de ahí ir escalando hacia arriba, y no al revés, porque al final son los usuarios, son las personas que usan el recurso hídrico, ya sea desde empresas grandes, APRs para abastecer humanos. Ellos, los usuarios, son los verdaderos conocedores de las problemáticas asociadas al agua, más que, y vuelvo al territorio escritorio, que me gusta mucho esa frase, aparte que rima. O sea, estar haciendo políticas y centralizadas más encima, es esa la razón por la cual finalmente no son eficientes. Entonces, en ese sentido, me hace mucho sentido con mi experiencia y con lo que como hidrogeóloga he vivido en el desarrollo de la profesión. Entonces, ahí nuevamente mi cuenca favorita, pero solamente para graficar una situación.
Hoy en día, si uno quiere organizar a los usuarios de una cuenca, generalmente se recurre a por ejemplo, a las organizaciones que ya existen, del tipo social, pero en este caso, por ejemplo, en esta cuenca, donde convive, por ejemplo, en el sector norte, la agricultura con problemas de sequía y con varias asociaciones de regantes, más al este, la industria, ¿cierto? La minería versus los pueblos del este y la disponibilidad de agua. Entonces, creo que es interesante que las comunidades se vayan organizando y se vayan identificando entre ellos desde los sectores donde hay algún tipo de conflicto. Me tocó en un proyecto trabajar con la Asociación de Regantes en San Pedro de Atacama, y era impresionante que entre las personas que participaron no se conocían. Entonces, gracias a proyectos o iniciativas en donde se los obliga a conocerse, a participar y a hacerse parte de la problemática, eso también genera que haya un reconocimiento entre las personas que están sufriendo el mismo problema, y eso también ayuda a que haya una mejor organización desde las personas. Bueno, también y para terminar, no tengo idea cuánto tiempo llevo, no me cronometré, pero también se me pidió que hiciera referencia a la Mesa del Agua, a la nueva institucionalidad que se quiere construir a partir de esta iniciativa. Y bueno, aquí podría estar bastante tiempo hablando, pero voy solamente a pescar este organigrama, y no sé si es casualidad que esté en la lámina número 13, pero la verdad es que aquí en esto veo muchas cosas que no me convencen y que me parecen muy desaterrizadas, y que claramente demuestran que no hay una percepción de lo que realmente está pasando, ¿ya? Por ejemplo, solamente por nombrar alguna, de partida, yo como geóloga no lo entiendo muy bien, pero sé que es difícil generar nuevas instituciones, sino que es más fácil de repente ir fortaleciendo las que ya existen desde adentro, pero sigo insistiendo que una institución, un organismo que se encargue de ver el agua, no puede seguir dependiendo, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas. Eso al final como que lo limita, independiente de las atribuciones que se le den. Es como también como geóloga, es como que el servicio, la geología no puede seguir siendo parte de una institución que reparte geología y minería y que depende del Ministerio de Minería, siendo que la geología hoy en día no es minería, es un tema aplicado, tiene hidrogeología, de hecho, el ordenamiento territorial, peligros, aluviones que están en el contexto del cambio climático. Entonces esto de estar metido debajo de otros ministerios que no necesariamente los representan, me parece que todavía es un problema. Por otra parte, entiendo que no sé si en el Consejo Nacional del Agua o en el Comité Técnico, no estoy segura, creo que en el Consejo está la posibilidad de que empresarios o otros usuarios del agua, ya sea de comunidades, sean parte de este Consejo Nacional, y a mí me parece que eso de ninguna manera puede ocurrir. Todo lo que tenga que ver con empresarios del agua o comunidades se tienen que meter en el espacio que les compete, que es a nivel de usuarios. O sea, ellos, ahí es donde tienen que estar esos actores. Me parece, bueno, no hay para qué profundizar y entender por qué en esto no tiene mucho sentido. Entonces, por otra parte, el panel de expertos de agua que esté fuera de la subsecretaría del agua también me parece que no tiene ningún sentido. O sea, el panel de expertos del agua tiene que estar dentro de la subsecretaría del agua, porque al final, no sé, pues como que puede haber toda una iniciativa de poder generar ideas y lineamientos y políticas, y el panel de expertos de alguna forma con la flecha para allá, como que podría, no sé, y aparte que tiene muchas atribuciones para 5 personas, atribuciones tales como las anoté, porque realmente era como, bueno, pero determinar la cantidad de agua, determinar los volúmenes, y no sé, me parece que eso de todas maneras tiene que ir dentro de la subsecretaría del agua, y lo que podría hacer es que haya una flecha al revés, o sea, que se le consulta un panel de expertos para saber si son adecuadas estos pronunciamientos. Entonces, eso también me parece muy extraño. Entonces, bueno, y así también el Comité Técnico Interministerial, que sea la Comisión de Ministros, el que entregue decisiones a su Comité Técnico. Vuelvo a insistir, creo que en un ambiente de incertidumbre hídrica es el Comité Técnico el que debiera hacer las recomendaciones al Comité de Ministros del Agua. Y lo otro es que, pero yendo así como a lo macro, pienso que si se está construyendo una institucionalidad del agua hoy, 2021, con todas las experiencias internacionales,
sin entender que desde la base tiene que ir de la mano de lo que tiene que, del mundo ambiental, del mundo biológico. O sea, el agua no se puede seguir viendo como agua. El agua se tiene que seguir viendo, se tiene que ver con todas las áreas que les competen, o sea, por lo menos medio ambiente, comunidad, y desde ahí construir, o sea, no construir y después consultar qué le parece a cada área, o sea, esto se tiene que ver de una forma multidisciplinaria e intradisciplinaria. Entonces a mí la verdad es que, siendo bien objetiva, no me parece que esto solamente sigue fragmentando y sigue generando espacios entre las diferentes instituciones para que esto no... Y además la crisis hídrica es hoy día, entonces creo que proyectos de ley como la que se está presentando ahora son mucho más aterrizadas y van a responder a la urgencia. Y lo último que quiero decir... Sí, y lo último que quiero decir es que también me gusta mucho la palabra certeza, porque la incerteza es sinónimo de la incertidumbre, y la incertidumbre obviamente genera miedo. Entonces, si nosotros bajamos el nivel de incertidumbre y damos mayores certezas, obviamente eso va a bajar el nivel de conflicto en temáticas de agua, y en ese sentido, y en un espíritu de ser bien positiva, me siento más identificada con un tipo de proyecto de ley de este tipo, sobre todo que nos da más importancia también a los técnicos. Muchas gracias, no sé cuánto me demoré. Muchísimas gracias, Mariana. Voy a solicitar prorrogar por 10 a 15 minutos la sesión. Yo estoy acá ya en el Congreso y la sala 1 comienza, así que le pediría si pudiésemos prorrogar para poder escuchar al profesor Vergara. ¿Qué les parece? Adelante. Le damos de inmediato la palabra al profesor Vergara para que pueda compartir con nosotros su opinión respecto de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidenta. Estoy muy contento de volver a exponer ante el Senado y sobre un proyecto de ley que tiene que ver con algunas materias a las que me he dedicado durante algún tiempo. Y espero que mis palabras puedan ser útiles para este proyecto de ley o para las ideas que hay detrás de él, si no es para este momento, para algún otro momento. Quiero ser muy sincero desde el inicio de mi análisis. Mi excusa, voy a anotar el tiempo. Quiero ser muy sincero en el inicio de mi análisis, que cuando leí este proyecto de ley, por allá por diciembre del año pasado, dije sinceramente, este proyecto es puro corazón. Y discúlpenme que parta con una coloquialidad, pero así son los impulsos humanos, digamos. Es un impulso espontáneo de un grupo de legisladores. Veo que de un punto de vista transversal, lo que es admirable, por cierto, llegar a coincidir en algunas ideas, pero que me parece que a pesar de buscar certezas, de buscar coordinaciones, en sí mismo el proyecto puede estar siendo el mismo, un elemento más hacia la incerteza o la descoordinación. Y no por falta de un espíritu admirable en el proyecto. Su sentido lo acaba de volver a explicar con toda sinceridad y espontaneidad nuevamente el senador Juan Castro hace unos minutos, en que nos vuelve a decir cuál es el sentido del proyecto. ¿Cómo no aprovechar el agua que se pierde en el invierno, el agua embalsada en embalses, y que se pierde en el invierno y no es reaprovechada también por la agricultura, que es el ejemplo que él da y el más usual? Y me parece que eso está vuelvo a usar la palabra corazón, en el corazón del proyecto. Aquí hay un impulso, que ese es el impulso acotado, y yo me quiero atener a ese factum o a esos hechos, porque siempre en los proyectos, por cierto, hay un impulso que lleva a presentarlo, pero me gustaría conectarlo, y voy a aprovecharme de que he escuchado una perspicaz y detallada exposición de Verónica Salgado, que me va a permitir obviar muchos antecedentes de la profesora especialista en medio ambiente, de uno de los grandes especialistas en coordinación, que
que es don Andrés Salgado, perdón, Verónica Delgado, y luego una exposición muy entusiasta de Mariana Cerveto, pero que fue quizás más lejos del proyecto. Quiero aprovecharme de eso para simplemente dar algunas ideas que me parece que podrían ser útiles para buscar medios a través de los cuales se pudiesen llegar a cumplir los objetivos, los deseos, el sentido de este proyecto. Con total sinceridad me habría gustado estar en el instante mismo en que se estaba gestando este proyecto para haber sido consultado, de cómo cumplir, a través de qué medios y a través de qué modificaciones legales se pueden cumplir esos admirables objetivos que están detrás de este proyecto. Porque quiero partir siendo sincero, que creo que los medios elegidos no son los medios más adecuados, o habrá que hacerle grandes ajustes a esos medios que se están intentando hoy en día transformar en un proyecto de ley para cumplir esos objetivos. Porque yo no puedo enseñarle a unos legisladores algo que es obvio. Un proyecto de ley tiene que estar primero ajustado a los hechos, pero también tener alguna coordinación con el resto de la tarea legislativa y con los textos legislativos. Porque los proyectos de ley, cuando son dictados y se transforman en ley, se transforman ellos mismos también, y quiero usar una metáfora distinta, no a la más común, en una especie de aplanadora, por decir. Es un texto que significa que va a derogar las otras normas existentes. Y las derogaciones de las normas son derogaciones tácitas o derogaciones expresas. Este proyecto, y aquí es una de las manifestaciones de su impulsividad, simplemente pone en el texto todos aquellos aspectos que quiere que sean ley, pero sin ofrecer algo que es muy importante desde el punto de vista de técnica legislativa, siquiera las pistas de aquellos artículos que está derogando. Porque yo observo rápidamente, y eso es una fenomenología jurídica que desarrollamos todos los abogados, inmediatamente al leer este texto, este escueto texto de ley, observo muchos artículos vigentes que quedan derogados tácitamente de inmediato, porque se produce una contradicción con el texto anterior, y cada ley es una manifestación de la voluntad soberana delegada en los legisladores, en que se transforme en la última manifestación del pueblo, que deroga a todas las anteriores. Por lo tanto, cabe tener conciencia que en caso de aprobarse este texto tan bien intencionado, en el mismo instante va a significar derogación tácita de muchas normas que quizás no se habrán dado cuenta en su total detalle, y habrá que ir analizando con perspicacia, y es un trabajo que yo no sé si se habrá hecho realmente. Deroga disposiciones muy relevantes del Código de Aguas, en que se le entregan a la Junta de Vigilancia la distribución de las aguas en cada cuenca. No quiero detallar los artículos, pero cualquier conocedor de la materia de la Junta de Vigilancia lo puede descubrir. Deroga importantes disposiciones aprobadas hace poco tiempo por el propio Poder Legislativo, relacionadas con el Coordinador Eléctrico Nacional, porque altera totalmente el actual rol del coordinador, de ser él el que lo hace de acuerdo a unos criterios que están establecidos en la propia ley. Deroga también una serie de leyes relacionadas con la intangibilidad de los derechos de quienes son propietarios de los embalses y de los derechos de aprovechamiento de aguas que permiten llenar los embalses. Porque hay algo que no se puede olvidar, por muy importante y admirable que sea ese objetivo de no perder el agua en invierno, que el agua que embalsan aquellas empresas que son titulares de grandes embalses normalmente dedicados a la hidroelectricidad, lo hacen no solo para estar
disponibles para los requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional en el invierno, como lo mostró con total detalle Andrés Salgado, y es bueno conocerlo. En el invierno, donde hay grandes usos de la electricidad, son muy relevantes esos embalses, y por lo tanto esa agua se tiene que gastar en la electricidad, y no es que se vaya al mar sin uso, se va con menor uso agrícola, pero se va con ese uso, que es un uso que lo decide el coordinador eléctrico, entre comillas, en una cierta coordinación con las juntas de vigilancia, pero de manera inevitable, porque esa agua se tuvo que embalsar o se pudo embalsar únicamente porque los dueños del embalse eran titulares de derechos de aprovechamientos consultivos, y no solamente de los no consultivos, porque de otro modo no se habrían podido embalsar. Por lo tanto, deroga también este proyecto de ley aquellas normas que dicen relación con la propiedad de las aguas embalsadas. Y eso ya es más problemático, porque eso nos conecta con otros aspectos que dice relación con la constitucionalidad. Y la Constitución, me parece a mí, que prohíbe la expropiación no compensada, salvo que este proyecto se complementara con una cláusula de expropiación para esas aguas embalsadas, que tendría que hacerlo, porque si no, el proyecto se transforma en un proyecto que es imposible desde el punto de vista constitucional, o buscar otras fórmulas. Entonces, si yo leo desde el primer artículo del proyecto, tiene un fin, que es el uso sustentable de las aguas, y lo conecta directamente a los embalses, a los depósitos naturales y artificiales, sobre todo estamos hablando de los artificiales, que no pueden ser usados cuando afectan a otros. Pero aquí hay una especie de ilogicidad del proyecto. Porque para cumplir un fin que beneficia a todos en principio, no se puede incurrir en una desproporcionalidad o una discriminación arbitraria de los medios utilizados para ese fin. Porque el medio utilizado para ese fin es discriminar, fijando prioridades que no establece actualmente la legislación de aguas, en cuanto al uso de las mismas, a través de unas definiciones que son distintas e innovan, como lo decía Verónica Delgado, pero establece una discriminación, y discrimina entre titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, sin perjuicio de alterar la coordinación eléctrica. Y eso requiere, yo creo, un texto distinto. Si es que si hubiese querido cumplir esa finalidad, se habrían tenido que elegir otros medios, probablemente. Otros medios distintos. Y los medios, lo más probable, hay que buscarlos en una especie de coordinación legislativa. Porque hay varios proyectos de ley que están hoy en día en tramitación, y otros que lamentablemente no están en tramitación. Y todos echamos de menos. Claramente hace falta, y estos son casi políticas de Estado transversales, porque el agua es de todos. Y hay que buscar los modos en que aquellos que piensan románticamente del agua también se encuentren con los que piensan desde el punto de vista hiperproductivo del agua. Y que tengamos, además, una demostración de racionalidad legislativa. No puro corazón, como decía, porque eso también es admirable, si yo no lo desprecio. Es obvio que se busca un fin que podemos admirar. Pero fíjense ustedes que la institucionalidad de la materia de aguas lleva décadas en discusión. Y si se quiere hacer derecho comparado, uno de los mayores ejemplos paradigmáticos de una administración racional de las aguas es tener un órgano independiente de las aguas, una agencia independiente. Observen en cualquier país en que el agua se maneja desde el punto de vista racional. Y eso ya implica una certeza relevante para las sociedades. Miren Francia, miren Australia, miren cualquier sitio. Hay órganos centrales. En nuestro país, curiosamente,
se piensa que la Dirección General de Aguas es un organismo técnico, pero nada independiente. Ante cada gobierno cambia el director general de Aguas. Depende directamente del presidente de la República, por lo tanto es una autoridad política. Deberíamos tener ahí, y yo lo he propuesto ante este mismo Senado, un esquema similar al del Banco Central, al de la Comisión para el Mercado Financiero, al de los órganos que tienen que ver con materias tan relevantes y transversales como este mismo proyecto lo demuestra a través de la firma de esta moción de parlamentarios provenientes de distintas tendencias. Debería ser. En segundo lugar, recuerden ustedes que este proyecto, si se dictara tal como cual está, lleno de aquello que los abogados llamamos conceptos jurídicos indeterminados, conceptos muy abiertos. Mariana hacía el ejercicio de ir al diccionario de la Real Academia para poder comprender la expresión coordinación que menciona este proyecto, pero el derecho es más complejo que ir al diccionario. Es más complejo, porque enfrenta la coordinación a algo específico. Existe coordinación eléctrica, pero no está hablando de esa coordinación este proyecto. Tendríamos que hablar de otra coordinación, de coordinación de prioridades de derechos de agua, de una especie de distribución dentro de la distribución. Por lo tanto, yo creo que este proyecto tiene dos destinos si es que se dictara tal cual está, aunque estoy disponible para colaborar hoy y cuando sea en una mejor redacción del mismo. O la insignificancia del proyecto por incorporar todos estos elementos muy complejos que contiene, algunos intentaré mencionarlos también, algunos ya lo he mencionado, o ser un proyecto que origine nada más que conflictos. Porque los proyectos cuando son dictados producen eso que yo les decía, que son derogaciones tácitas, y también producen la posibilidad de ir donde un abogado para que interponga un conflicto. ¿Ante dónde? ¿Ante qué tribunales? No tenemos tribunales de aguas. Si hay una materia transversal en que se encuentran muchas fuentes de producción y actividades productivas, son las aguas. Las aguas, desde hace muchos años, han venido siendo objeto de mucha discusión. Algunos conflictos no se llegan a resolver en los tribunales, algunos conflictos no se resuelven nunca, porque predomina, no como el Far West, pero predomina algo extraño. La cuenca del Maule es la demostración más palmaria en donde no rige el Estado de Derecho de Aguas, y con complicidad de órganos administrativos que manejan la laguna del Maule, debiéndola manejar una junta de vigilancia según la ley. Pero de facto, el manejo de una fuente completa a la que hace referencia a este proyecto lo maneja un órgano administrativo, a través de un convenio con una central hidroeléctrica. Y después la junta de vigilancia que existe no tiene la posibilidad de hacerlo, porque los juicios que ha habido no se comprenden bien. Todos sabemos cómo cambió. Andrés Salgado, que está aquí, proveniente del derecho eléctrico, sabe cómo cambió el país desde el punto de vista eléctrico en cuanto a los resultados de esa industria y a la pacificación con el panel de expertos eléctricos. Que eso es la modernidad, la especialidad de los órganos de resolución. Imagínense cómo sería nuestro país en un contexto distinto, de certezas distintas, de coordinaciones distintas, para seguir usando ahora metafóricamente esas expresiones que utiliza el proyecto. Con una DGA independiente, con unos tribunales de agua, y agreguemos algo más, con una preocupación real de las organizaciones de agua, en que no se las comprende, se habla de ellas en genérico. Y hay dos tipos de organizaciones de agua. Hay una que es la Junta de Vigilancia, que distribuye las aguas públicas, que hay un esquema bien interesante desde el punto de vista internacional, distribuye las aguas públicas, que no debe ser confundida con las asociaciones y comunidades de aguas, ya sea de agua superficial o subterránea, que administran aguas privadas. Entonces debiese haber una preocupación para observar de qué organizaciones nos estamos refiriendo. Casi todas ellas están compuestas por regantes, que también son algunos de los que se pretende beneficiar en este proyecto, pero también recordemos que los regantes son considerados un uso productivo en el anteproyecto de código de aguas que se está tramitando. Por lo tanto,
Yo lo que puedo dar como mensaje es que me parece que el proyecto debiese coordinarse desde el punto de vista legislativo al interior de esa casa de legislación, con otros proyectos ya presentes y otros que se debieran presentar, para ofrecer un resultado que esté a la altura de los objetivos que se están persiguiendo y que se logren de verdad. Un proyecto como este, actualmente, como se está hoy día, como se ofrece actualmente, como está redactado, yo lo veo totalmente descoordinado, con los mismos objetivos que intenta perseguir y con serias falencias, no solo de técnica legislativa como mencionaba. Y por cerrar, una sola, es un proyecto además con un sesgo tan autoritario al ofrecer caducidad por cualquier cosa. Así no se transmiten los proyectos de ley hoy en día. Y el Tribunal Constitucional actual o cualquier Tribunal Constitucional en cualquier sitio le tendrá que recordar al legislador que no es cosa de andar señalando que por cualquier omisión hay una caducidad. La caducidad es el ejercicio del ius puniendi. Requiere un poquito más de atención en cuanto a técnica legislativa. Requiere fijar muy bien la conducta que va a ser objeto del ius puniendi. Y la conducta, fíjense que está absolutamente indeterminada en el proyecto, porque el proyecto es demasiado escueto en relación a la ambición de sus objetivos. Si la ambición no es un defecto, está muy bien, pero el proyecto es demasiado escueto como para producirlos. Yo llamaría, y mi mensaje mayor es a recapacitar este proyecto, transformarlo completamente, sin alterar sus objetivos, que en algunos aspectos, o la mayoría de sus aspectos, son muy atendibles. Eso es todo lo que podría decir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Vergara, que con él hemos concluido esta ronda de consultas. Hemos realizado a distintos expertos y expertas a quienes agradecemos. Efectivamente, este proyecto responde a un problema entre los distintos usos productivos del agua, y eso es lo que ha tenido en consideración los mocionantes. Ya están sonando las llamadas de la sala, así es que vamos a dejar hasta acá. Quiero recordar que para la próxima semana tenemos previsto que el asesor de la biblioteca del Congreso, el señor Baeza, pueda hacer un resumen de cada una de las posturas que hemos escuchado respecto de este proyecto y continuar así su tramitación. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos quienes han contribuido con sus aportes y miradas muy diversas a esta moción parlamentaria. Que tengan un muy buen día.